Hola, buenas tardes. Yo soy Cintia del Carlo, docente de la cátedra de MIC 1. Algunos ya me conocen. Acá en esta clase de cirrosis y sus manifestaciones clínicas menciono a la doctora Claudia D'Amico, quien fuera docente de la cátedra, médica clínica y hepatóloga, que brindó gran parte de la información de esta clase. Entonces, en primer lugar, hablar un poco de la definición de cirrosis, que lo importante es tener en cuenta que el término cirrosis es anatomopatológico, es una definición histológica que hace referencia a la necrosis hepatocelular que conlleva a la fibrosis, a la distorsión de la arquitectura hepática con la formación de nódulos de regeneración y alteración de la circulación sistémica arterial y portal que lleva a insuficiencia hepática y todas aquellas manifestaciones que estén relacionadas con ello. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, cuando nosotros hablamos de cirrosis, en realidad no tenemos un resultado anatomopatológico. Cuando estamos frente a un paciente y decimos, este paciente tiene cirrosis o probablemente lo tenga, es por haber detectado en la anamnesis o en el examen físico signos de hipertensión portal e insuficiencia hepática o datos de laboratorio. La cirrosis es un proceso histopatológico. Todo esto empieza con una anoxa, con un factor de riesgo, con un factor etiológico detonante de una inflamación crónica del hígado que puede llevar años y, como se ve acá, pasar por distintos grados de cirrosis. Desde estadios leves, en donde el paciente puede estar totalmente compensado, hasta estadios severos de fibrosis, donde el hígado es reemplazado casi en su totalidad eh, por, por nódulos y lleva a la total disfunción hepática. Esto, por supuesto, como se ve acá, puede tomar muchos años, entonces lo importante es poder detectar estos factores de riesgo, estos factores etiológicos, pesquisarlos para dar un tratamiento oportuno y evitar llegar a los estadios finales de irreversibilidad. Obviamente, todo hígado cirrótico está íntimamente relacionado al desarrollo de hepatocarcinoma también, además de todas las manifestaciones inherentes a cirrosis, como hablábamos anteriormente, de insuficiencia hepática e hipertensión. Bueno, entonces, como hablábamos, ¿cuáles son las etiologías de la cirrosis? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollarla? En la Argentina, y como acá estuviera resaltado en rojo, las causas más frecuentes son el trastorno por uso de alcohol y la hepatitis C crónica. Cuando hablamos de hepatitis, tener en cuenta que las causas que llevan a una cirrosis hepática son las hepatitis crónicas, ¿no? No, las hepatitis agudas generan una disfunción aguda del hígado, pero no lo llevan a la cirrosis. Esto lo aclaro porque, bueno, ha sido pregunta de examen y quizás hay una confusión en eso. Las hepatitis virales que con mayor frecuencia se cronifican son la B y la C. Bueno, después están otras causas como las hepatitis autoinmunes, cirrosis biliar primaria con angitis esclerosantes. Y hoy en nuestro medio también es muy importante tener en consideración la esteatopatitis no alcohólica, conocida como NASH, que está relacionado con la obesidad, sobrepeso, diabetes, los hábitos de vida no saludables como el consumo de ultraprocesados, comidas con excesos de azúcares, el sedentarismo, que cada vez más ha tomado gran relevancia en los países eh, desarrollados. Después hay otras enfermedades menos comunes, pero que también hay que tenerlas en cuenta cuando se descartan las otras causas, que son las enfermedades de depósito, como la enfermedad por depósito de hierro, que es la hemocromatosis, enfermedad por depósito de cobre, que es la enfermedad de Wilson,
déficit de alguna antitripsina. Y después otras enfermedades que, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, donde hay una obstrucción del retorno venoso, síndrome de Buchiari y pericardis constrictiva. Bueno, acá podemos ver en este gráfico, como dije anteriormente, que las causas más frecuentes de cirrosis en nuestro país son el alcohol y la hepatitis C, llegándose a un 60%. O sea que en la Argentina los trasplantes hepáticos son en el 60% de los casos pacientes que tienen cirrosis por estas dos etiologías. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que no todos los pacientes cirróticos son iguales. Entonces, acá, en esta diapo, lo que quiero reflejar y que es muy importante, que hay que tener un alto índice de sospecha. Es por eso que cuando estamos frente a un paciente en un control periódico de salud, es muy importante indagar sobre los antecedentes patológicos, ¿no? Sobre los tóxicos, sobre exposición a factores de riesgo relacionados con hepatitis C, con hepatitis B, con antecedentes heredofamiliares de enfermedades de depósito, y que puede estar totalmente compensado, o sea, parecer que no tienen ninguna patología, y quizás están expuestos a una anoxa que les genere una hepatitis crónica y en el futuro los lleva a una cirrosis manifiesta. El paciente de la derecha, que vemos una gran distensión abdominal, una desnutrición severa, ginecomastia, claramente es un paciente que tiene una cirrosis descompensada. Aunque, ojo, no todo paciente con distensión abdominal significa que tiene líquido en el abdomen, que tiene ascitis, ¿no? Porque puede ser también que sea aire, que sean gases, un gran tumor, en la mujer, bueno, un embarazo obviamente. Obviamente que estamos hablando de, en este caso, que este paciente tuviera ascitis. Bueno, un poco lo que dije anteriormente, tenemos un estadio de una cirrosis compensada en donde la hipertensión portal es baja. Entonces en estos estadios no hay varices esofágicas, no hay ascitis. Un segundo estadio donde hay varices esofágicas y no hay ascitis. Y los estadios 3 y 4 son los estadios que hay una cirrosis manifiesta, con varices, ascitis y hemorragias digestivas. Este grado de hipertensión portal obviamente tiene que ver con el grado de fibrosis, de nódulos de regeneración y de desestructuración vascular. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente con sospecha de enfermedad hepática? Como evaluamos a cualquier paciente, ¿no? Haciendo una correcta anamnesis, examen físico que nos lleve a solicitar una serie de estudios de laboratorio e imágenes. Viendo atrás, en las otras etiologías, además del consumo de alcohol, que hay que indagar todo esto que dijimos, es muy importante la pesquisa de ciertos factores de riesgo para hepatitis C, como son el consumo de drogas endovenosas, las transfusiones sanguíneas, la hemodiálisis, acupuntura, la realización de tatuajes, por supuesto, esto teniendo en cuenta que los lugares, ¿no? Porque uno, lógicamente, si se hace un tatuaje o recibe tratamientos de acupuntura, uno infiere que va a ser con todo técnica estéril y agujas nuevas, ¿no? Pero bueno, son datos a tener en cuenta. En cuanto a la obesidad y la diabetes, es importante por la esteatopatitis no alcohólica que mencioné, el NASH, relacionados a estilos de vida poco saludables. Es por eso que independientemente de cirrosis, la importancia y el impacto que tiene hablar sobre la importancia de estos estilos de vida saludables en los pacientes es sumamente importante. Y en cuanto a antecedentes heredofamiliares de patologías hepáticas, son todas estas enfermedades
de depósito que tienen gran relación heredofamiliar. Bueno, y en el examen físico, tener en cuenta ciertos hallazgos que nos hablen de insuficiencia hepática y otros hallazgos que nos hablen de hipertensión portal, ¿no? Signos que podemos encontrar en pacientes cirróticos es súper florido, obviamente en estadios avanzados. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de detectar los factores etiológicos de riesgo. Pero bueno, en una cirrosis manifiesta ya podemos ver arañas vasculares, como vemos acá, siguen el cursor, que esto la vemos preferentemente en la región anterior del tórax, en la cara, el eritema palmar, la contractura de Dupuytren, que es una contractura de la palma de la mano, la distribución feminoide del vello pubiano y la ginecomastia. Esto se debe a alteración de la metabolización de los estrógenos, la ictericia, lesiones por rascado, porque el paciente cirrótico por colestasis interhepática puede tener prurito. Bueno, como se ve acá en la foto, equimosis, hematomas por los trastornos hemorragíparos, atrofia testicular relacionado con lo mismo alteración hormonales, ¿sí? Encefalopatía, la encefalopatía hepática que vamos a mencionar algo más adelante, también tiene que ver con esta insuficiencia hepática, una alteración, disfunción hepática que lleva a una alteración de del metabolismo y acumulación de productos de amonio que tiene un impacto nocivo sobre el sistema nervioso central y edemas. Y los signos de hipertensión portal son la citis, que es líquido libre en la cavidad peritoneal, con circulación colateral, que claramente se ve en estas fotos, y esplenomegalia. También las varices esofágicas, que se van a manifestar en forma de hemorragia digestiva, y hemorroides. Bueno, acá un poquito de lo mismo, la circulación venosa colateral puede tener sus manifestaciones a nivel superficial en las venas subcutáneas del abdomen, que lo podemos observar en forma de cabeza de medusa, que vamos a ver una dilatación de las venas superficiales abdominales irradiadas desde el ombligo, y sino una distribución ascendente desde el pubis y ambas fosas ilíacas. Y la circulación venosa colateral profunda se manifiesta en forma de hemorragia digestiva, ya sea una hemorragia digestiva alta por rotura de varices esofágicas, que se va a manifestar en forma de hematemesis, que son vómitos de sangre, o melena, que es sangre ya, digamos, metabolizada y se manifiesta en forma parece como una diarrea negra, como alquitrán, pegajosa y maloliente. Y si no, hemorroides en forma de proctorragia. Bueno, esto es una forma de evaluar la circulación colateral, en donde uno comprime o exprime el vaso sanguíneo, se suelta de distal a proximal y se ve cómo se rellena rápidamente el vaso cuando uno deja de ejercer presión en uno de los lados. Bueno, entonces es muy común y es una causa muy frecuente de internación un paciente cirrótico descompensado por ascitis sola, edemas y ascitis o anasarca. Estos son conceptos muy importantes y básicos. La ascitis
Como dije anteriormente, el líquido en la cavidad abdominal, síndrome ascítico edematoso, es ascitis más edemas, sobre todo es en miembros inferiores y edema de Pader, y anasarca es ascitis y edema y alguna otra serosa comprometida como derrame pleural o derrame pericárdico. Es la complicación más frecuente, es decir, una manifestación de descompensación muy frecuente. Se pone de manifiesto con una maniobra semiológica muy importante, que es la percusión irradiada desde epigastrio, y vamos a detectar una matidez de concavidad inferior. Y también una maniobra interesante es esta maniobra de la matidez cambiante, en donde se percute en una zona mate, se le pide al paciente que se ponga de cúbito contralateral a la percusión y se deja de percutir mate para percutirse timpánico, porque el líquido se corre por decúbito, ¿no? Bueno, acá podemos ver distintos grados. También es importante determinar, ¿no?, que hay diferentes grados de ascitis. Grado 1, 2, 3. El grado 1 leve solo es detectado por técnicas de imagen, por ejemplo con una ecografía. El grado 2 es una ascitis moderada que es clínicamente detectable, pero no interfiere en las actividades de la vida diaria, o sea, no genera ningún tipo de molestia al paciente. Y grado 3 es una ascitis a tensión, como veíamos en la foto, en donde el paciente se siente molesto, siente dolor, siente falta de aire por la gran cantidad de líquido que tiene en el espacio peritoneal. Bueno, entonces, ante un paciente con ascitis, que no sea de una patología sistémica, ¿no? O sea, un paciente con ascitis que yo sospecho primariamente que pudiera estar relacionado a cirrosis o una patología primaria peritoneal, está indicado hacer una paracentesis, que es la evacuación del líquido intraabdominal. Técnicamente se realiza trazando una línea imaginaria que va desde la cresta ilíaca derecha hasta el ombligo, en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Es muy importante hacer este procedimiento al ingreso para detectar, en primer lugar, ¿qué sería? Si esta ascitis es con hipertensión portal, que nos oriente a pensar distintas causas de cirrosis, o sin hipertensión portal, que obedezca a una causa primaria del peritoneo, ¿no? Las razones por las cuales estaría contraindicada son muy pocas y se deben a una infección de la piel justo en el sitio de punción, embarazo, hasta ahí nomás, porque se puede hacer eco guiado y no hay ningún problema, una coagulopatía severa o una distensión intestinal severa por el riesgo de hacer una punción de la vía digestiva. Bueno, entonces, cuando extraemos líquido es muy importante y estar preparados y saber qué queremos determinar. Primero, bueno, determinar el gradiente albúmina, suero, ascitis. Por lo tanto, vamos a necesitar también dosar albúmina en sangre. Eso es muy importante. Y después definir si ese líquido está infectado o no está infectado, porque la infección del líquido ascítico, que puede ser una peritonitis bacteriana espontánea, o una neutroascitis, o una bacterioscitis, puede ser una causa de descompensación. Entonces, determinamos el GASA, determinamos la celularidad del líquido, principalmente polimorfonucleares, ¿sí? Acá en este cuadrito podemos ver distintas entidades. Puedo tener un
líquido con más de 250 polimorfonucleares y el cultivo positivo, si estamos ante un cuadro de peritonitis bacteriana espontánea. Podemos tener más de 250 polimorfonucleares con cultivos negativos, ahí estamos frente a una neutrocitis o asitis neutrocítica, o al revés, tener pocos polimorfonucleares, menos de 250, con un cultivo positivo, que se llamaría bacterioasitis. El cultivo preferentemente para tener mayor rédito es la opción principal o la que nosotros elegimos es hacerlo en un frasco de hemocultivos. Bueno, entonces, esto es lo que decíamos con anterioridad. Podemos tener un GASA mayor a 1.1, que nos habla de hipertensión portal, o sea que cualquier patología que desencadene cirrosis hepática nos va a dar este valor, o un gradiente bajo, menor a 1.1, que nos habla de patologías del peritoneo, principalmente en nuestro medio alguna patología oncológica, una carcinomatosis peritoneal o tuberculosis. Eso es las dos causas más frecuentes, tuberculosis y oncológica. Bueno, acá nuevamente las causas que ya las mencionamos. Bueno, ¿y cuál sería el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea? Los agentes etiológicos más frecuentes de la peritonitis bacteriana espontánea son los bacilos gram negativos anaerobios. Por lo tanto, el tratamiento empírico que vamos a realizar ante un paciente cirrótico descompensado con asitis hasta tener los cultivos, excepto que vengan menos de 250 polimorfos y bueno, ya descarte en primera instancia la infección, porque dijimos que podíamos tener menos de 250 polimorfos y después tener un cultivo positivo, sería la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación, perdón. Por lo general nosotros usamos eso, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. La expansión con albúmina no se hace en todos los casos. La expansión con albúmina se realiza cuando, no sé, tenemos un líquido acítico a tensión y queremos sacar más de 5 litros, vamos a reponer albúmina porque esto generaría un colapso circulatorio, hipotensión y descompensación del paciente, o cuando hay una disfunción renal que amerite la infusión de albúmina continua. Bueno, acá tratamiento de la ascitis, en algunos casos va a ser la paracentesis evacuadora, pero también el tratamiento con diuréticos. En primera instancia, la espironolactona, la dosis mínima es 100 miligramos. En un inicio se dan 4 o 5 días hasta una dosis máxima de 400 miligramos, aumentando 100 miligramos por semana. Y la furosemida son 40 miligramos, que sería un comprimido, y la dosis máxima son 160. Muy raramente llegamos a las dosis máximas sin que el paciente se descompense, así que por lo general las dosis que se usan son por 1 o por 2. Y teniendo en cuenta siempre el objetivo de la pérdida de peso, que es 0,5 kilogramos o medio kilo por día si estamos solo ante la presencia de ascitis, o 1 kilo por día si es un sinoma ascítico edematoso o anasarca. Bueno, en ciertos casos hay que suspender los diuréticos. ¿Cuáles serían estos casos? Cuando hay una hiponatremia, cuando hay un daño renal progresivo, cuando aparece encefalopatía. Eso es un motivo para suspender los diuréticos y tener una conducta menos agresiva y expectante. Bueno, esto un poquito lo que habíamos dicho recién, que cuando hay una citis a tensión y yo quisiera hacer una paracentesis evacuadora
de más de 5 litros hay que hacer una infusión con albúmina. Hay que infundir 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico removido. Bueno, acá mencionamos los sitios frecuentes de infección en pacientes cirróticos. En primer lugar, la peritonitis bacteriana espontánea, o sea, la infección del líquido acítico, que se puede manifestar con fiebre, con dolor abdominal. Le siguen las infecciones del tracto urinario, luego las del tracto respiratorio y las bacterianas. Como dijimos anteriormente, en la mayoría de los casos son enterobacterias. Entonces, cuando tenemos un paciente con cirrosis descompensada, pesquisar o interrogar o hacer un interrogatorio dirigido o ir a buscar estos sitios probables de infección porque pueden ser una causa muy probable de descompensación de un paciente cirrótico que venía, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de cómo pudiéramos encontrar un laboratorio de un paciente cirrótico. Bueno, acá con la TGO y la TGP podemos ver una citólisis leve, un patrón citolítico. Recuerden que en el hepatograma hablamos de patrones, seguramente ya lo vimos cuando hablamos de ictericia la semana pasada. Tenemos un patrón citolítico donde hay predominio del aumento de las enzimas hepáticas TGO-TGP, un patrón colestásico, que acá vemos que también en la cirrosis por colestasis intrahepática se puede elevar la FAL y la gamma GT, pero mínimo. Y también tenemos un patrón que está resaltado en rojo de insuficiencia hepática, dado por una disminución de la albúmina cuando es una insuficiencia hepática crónica y una disminución del el tiempo de protrombina cuando es una insuficiencia hepática aguda. También podemos ver que hay una alteración en las plaquetas, una disminución en este caso leve, pero hay grados severos de disminución de las plaquetas y un aumento de las gamma globulinas que hace referencia a una inflamación crónica hepática. Bueno, en el laboratorio las serologías virales, sobre todo de hepatitis B y C, se piden siempre. El resto que ven acá, el perfil de autoinmunidad, FAN, asma, AMA, el perfil de hierro, cobre, alfa-1 antitripsina, no es de rutina, está dirigido a cada paciente porque no son patologías frecuentes y se solicitan si hay alto índice de sospechas por antecedentes heredofamiliares o porque se hayan descartado las causas más frecuentes que son el alcoholismo y hepatitis virales crónicas como hepatitis B y hepatitis C. Bueno, una ecografía abdominal en donde por lo general vamos a ver un hígado pequeño, lobulado, y es muy importante tener en cuenta, incluso se lo podemos pedir al operador, que tenga en cuenta la hipertrofia del lóbulo caudado, en donde se hace el cociente entre el lóbulo caudado y lóbulo hepático derecho es mayor o igual a 0,65. También se puede detectar esplenomegalia, más de 13 centímetros, y presencia de ascitis. Con el ecodoppler lo principal que quiero buscar es descartar la trombosis portal y también con la ecografía detectar la presencia de un hepatocarcinoma. Que recordemos que el hepatocarcinoma es muy raro encontrarlo en un hígado sano, por lo general se encuentra en un hígado cirrótico. Bueno, acá vemos ecografía, tomografía y resonancia, donde vemos líquido, líquido acítico, y acá vemos un hígado pequeño, todo lobulado. No lo mencioné anteriormente, pero obviamente en un abdomen con ascitis, en el punto de vista semiológico, es muy difícil palpar el hígado, pero si lo palpáramos, es un hígado con un borde duro, pétreo, y se palpan estas irregularidades. No es un borde romo, liso.
Bueno, la encefalopatía es una manifestación de una descompensación cirrótica que hace referencia a una serie de manifestaciones clínicas psiquiátricas y neurológicas fluctuantes que pueden ir, y este cuadrito me gusta mucho, que pueden ir desde trastornos del sueño, que hace referencia a una alteración del ritmo sueño-vigilia. Por lo general los familiares vienen y nos dicen, doctora, mi marido de noche está despierto y de día se duerme, o durante el día está somnoliento. También puede haber episodios de euforia, depresión, desorientación temporoespacial, conductas inapropiadas, desinhibidas, eh, distintos tipos de manifestaciones hasta los estados más severos de inconsciencia y coma. Hay que tener en cuenta y también eh, evaluar esta encefalopatía en el contexto del paciente, porque tenemos otro tipo de encefalopatía. Acá la encefalopatía que estamos hablando puntualmente es la encefalopatía hepática, que es secundario a una insuficiencia hepática por la alteración que se produce eh, a nivel del metabolismo hepático de los elementos nitrogenados, o sea, por un exceso de amonio que afecta directamente el sistema nervioso central. Pero el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con una encefalopatía hipercápnica, por ejemplo, en un paciente con un EPOC exacerbado, o una encefalopatía urémica en el caso de un paciente con insuficiencia renal. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta el contexto del paciente y su historia, ¿no? Los antecedentes de cada uno. Esto es una maniobra semiológica para evaluación de encefalopatía que se llama asterixis o flapping, que consiste en hacer una extensión de la mano sobre el antebrazo, y como ven en el video, hay un temblor de la mano como que quiere rectificar. Eso es un signo de encefalopatía, ¿no? Muy, muy específico. Entonces, ¿cómo saber qué tan grave está un paciente con cirrosis? Como en otros temas, en la hay distintos score pronósticos que nos habla del riesgo de mortalidad o de la sobrevida del paciente en el próximo año o en los próximos 2 años, y específicamente en la cirrosis tienen en cuenta ciertos parámetros que tienen que ver con la reserva hepática. Este score que conocemos es el score de Charlie-Pugh, que tiene distintos puntajes y tiene en cuenta el grado de encefalopatía, de ascitis, la albúmina, la bilirrubina y el tiempo de coagulación. Esto es para tener en cuenta también las conductas terapéuticas que vamos a tomar en un determinado paciente, si vamos a ser más agresivos o menos agresivos cuando de repente esté internado y tenga alguna intercurrencia, o sea, hasta cuánto vamos a progresar y vamos a ser invasivos con este determinado paciente de acuerdo al riesgo de vida que tenga en relación a su patología de base. Entonces, para finalizar y para ir cerrando el caso, lo más importante es qué tenemos que hacer frente a un paciente con un diagnóstico probable de cirrosis, que habíamos dicho que la cirrosis es un diagnóstico anatomopatológico, pero tenemos distintos signos clínicos en cuanto a la anamnesis y en el examen físico que nos hable de hipertensión portal o de insuficiencia hepática, con los cuales yo puedo inferir que estamos ante un paciente con cirrosis.
En primer término, definir si estamos ante una cirrosis compensada o descompensada. Siempre la cirrosis descompensada es interna y estudiar la etiología. Después hacer screening de varices esofágicas es muy importante por el riesgo que conlleva una hemorragia digestiva. Una hemorragia digestiva es un hecho clínico de alta mortalidad, entonces es muy importante pesquisarla y tratarlo con distintas medidas terapéuticas. Los pacientes con cirrosis son pacientes inmunodeprimidos, entonces es muy importante tener en cuenta la vacunación, sobre todo para el neumococo y para la gripe. También es muy importante tener en cuenta la evaluación nutricional, porque son pacientes que tienen un alto catabolismo, y realizar el screening de hepatocarcinoma del punto de vista imagenológico y por el dosaje de la alfa-fetoproteína, que es una proteína que se eleva mucho en los hepatocarcinomas. Bueno, muchas gracias. Si queda alguna duda sobre este tema, ya lo vamos a ver en el laboratorio de esta semana, y si no, me pueden escribir al correo.